Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos donde el piso se abre bajo tus pies y todo lo que creías saber sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre el hombre que duerme a tu lado cada noche, se desmorona en cuestión de segundos. El mío llegó un martes cualquiera, mientras yo estaba en casa tratando de concentrarme en un curso online. Necesitaba enfocarme, necesitaba construir algo para mí porque mi vida se estaba cayendo a pedazos y yo ni siquiera entendía por qué. Mi esposo había cambiado. O tal vez siempre fue así y yo estuve demasiado ocupada cuidándolo, apoyándolo, construyendo nuestros sueños juntos para darme cuenta. Ese día, él entró al baño. Nada extraño, ¿verdad? Pero algo en mi interior me empujó a levantarme. Algo me decía que mirara. Nuestra puerta del baño tenía un pequeño espacio en la parte inferior, apenas unos centímetros. Tomé mi celular, activé la cámara, y lo deslicé por debajo. Lo que vi en esa pantalla me quitó el aire de los pulmones. Él estaba en la ducha, pero no estaba solo. Su teléfono estaba apoyado en la ventana, en videollamada, y del otro lado había una mujer. Ella lo veía, él la veía, y mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre con quien llevaba 15 años casada, 24 años de relación desde que nos conocimos en la preparatoria, le decía una y otra vez, te amo, te amo, te amo. Detrás de él, colgado en la puerta, estaba mi bata rosa. Ella podía verla perfectamente. Sabía que él estaba en nuestra casa, en nuestro baño, en nuestra vida, en el departamento que habíamos diseñado juntos. Y a él no le importaba. Grabé todo, porque en ese momento entendí algo fundamental. Si no tenía pruebas, él me iba a hacer creer que estaba loca. Otra vez, como ya lo había hecho tantas veces en los últimos meses. Para entender cómo llegué a ese momento tengo que llevarte al principio. Tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en la mujer que espiaba a su propio esposo a través de una rendija en la puerta del baño. Mi infancia fue normal, como la de millones de personas en México. No teníamos lujos, pero éramos felices. Vivíamos en la Ciudad de México, en un barrio tranquilo de clase trabajadora donde todos se conocían. Pasaba tardes enteras en casa de mi abuela, quien vivía en la parte de atrás de nuestra casa. Ella me enseñaba a cocinar desde que era muy pequeña. Me dejaba subir a un banquito para alcanzar la estufa. Me enseñaba a hacer tortillas a mano, a preparar el mole como lo hacía su mamá, a cocinar los frijoles con la cantidad exacta de sal. Recuerdo el olor de su casa, esa mezcla de canela, café y las velas de parafina que siempre tenía prendidas frente a la Virgen de Guadalupe. Yo era la hija de en medio. Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Tranquila. Siempre fui tranquila. Tal vez demasiado tranquila. Nunca fui de las niñas que hacían berrinche o que exigían atención. Mi mamá siempre decía que yo era su mano derecha, que podía contar conmigo para todo. Y era cierto. Desde muy chica aprendí a ser responsable, a cuidar de otros, a anteponer las necesidades de los demás a las mías propias. Ayudaba a mi mamá con todo. Cuando llegaba de la escuela, no salía a jugar como mis hermanos. Me quedaba ayudando a recoger, a lavar los trastes, a barrer. Aprendí a cocinar porque veía que mi mamá estaba cansada después de trabajar todo el día. Iba con mi tía a cuidar a mis primos. Cuando el esposo de mi tía se fue a trabajar a Estados Unidos, ella se quedó sola con 3 niños pequeños. Y yo, que apenas tenía 11 o 12 años, iba a dormir a su casa todas las noches para hacerle compañía. La gente decía que yo era muy buena compañera, muy noble, muy entregada. Nunca imaginé que esas mismas cualidades, años después, serían las que alguien aprovecharía para destruirme. No tuve muchos novios. Era tímida, muy tímida. Mi papá era un hombre bueno pero estricto. De esos papás mexicanos tradicionales que creen que las hijas deben cuidarse, que los novios son un peligro. Tuve mi primer noviecito a los 16, casi 17 años. Pero mi papá descubrió y no le gustó. Me hizo sentir que había traicionado su confianza. Esa relación terminó rápido. El chico se aburrió de todo el drama. Lo conocí a él en la preparatoria técnica cuando tenía 17 años. Él también tenía 17. Al principio fuimos amigos, buenos amigos. Él era completamente diferente a mí. Extrovertido donde yo era tímida. Ruidoso donde yo era callada. Simpático donde yo era seria. Hacía reír a todo el mundo. Y algo de él me atraía. Trabajaba para pagar su propia escuela. Tenía un trabajo en una zapatería, de lunes a domingo, turnos larguísimos, y con ese dinero pagaba su colegiatura, sus libros, sus uniformes. Yo admiraba eso profundamente. Mi familia venía de trabajadores, gente que se partía el lomo todos los días para llevar comida a la mesa, y ver a alguien de mi edad con esa misma ética de trabajo me hacía respetarlo enormemente. Él empezó a ir a mi casa. Al principio venía con otros amigos del salón. Hacíamos tareas juntos. Mi familia lo fue aceptando, porque él era encantador, porque sabía exactamente qué decir y cómo comportarse. Ayudaba a mi mamá a llevar cosas de la cocina. Le preguntaba a mi papá sobre su trabajo. Jugaba con mis hermanos. Todos pensaban que era maravilloso, y yo empecé a verlo diferente, a darme cuenta de que tal vez lo que sentía no era solo amistad. Cuando terminé con aquel noviecito de antes, él me consolaba, me llamaba por teléfono todas las noches, me escuchaba llorar sin juzgarme, me decía que ese chico no me merecía, que yo era especial, me hacía sentir vista, me hacía sentir importante. Un día,
simplemente me preguntó si quería ser su novia. Yo dije que sí. No sé si por amor o por comodidad o porque todos esperaban que dijera que sí. Mi familia lo quería. Mis amigas decían que hacíamos bonita pareja. Y él era bueno conmigo. O eso pensaba yo. Empezamos a noviar oficialmente. Yo trabajaba, él trabajaba. Los dos estudiábamos. Después de un tiempo, él dejó la zapatería y consiguió una pasantía en una empresa de tecnología. Era cerca de donde yo trabajaba, pero esa pasantía pagaba muy poco. Apenas le alcanzaba para pagar la colegiatura. No le sobraba para comer. Y yo veía cómo se saltaba comidas. Y no podía soportar. Así que empecé a invitar. Yo tenía vales de comida. Mi trabajo me daba 200 pesos diarios. Así que todos los días, yo lo llamaba. Vente a comer conmigo. Y él venía. Dividíamos la cuenta. A veces, cuando él no podía salir, yo le pedía comida y se la mandaba a su oficina. Recuerdo un día que hizo mucho frío, y él llegó al trabajo sin suéter. No tenía dinero para comprarse ropa de invierno. Yo lo vi llegar temblando, con los labios morados, y me partió el corazón. En mi hora de comida, fui corriendo a una tienda. Encontré un cardigan gris. Lo compré con el dinero que tenía ahorrado para comprarme unos zapatos que necesitaba. Lo mandé a su oficina. Cuando él lo recibió me llamó emocionado. Le dije, porque te quiero, porque no soporto verte pasar frío, porque quiero que estés bien. Y era verdad. Siempre quise cuidar. Siempre quise que estuviera bien. Eso nunca cambió. Yo nunca cambié. Él sí. Los primeros años fueron buenos, normales. Salíamos con amigos los fines de semana. Íbamos al cine cuando teníamos dinero. Viajábamos cuando podíamos. Fuimos una vez a Acapulco con amigos. Éramos felices con poco. Trabajábamos duro los dos. Hacíamos planes. Hablábamos de casarnos algún día, de tener hijos, de comprar una casa. Nos fuimos a vivir juntos después de un tiempo. Rentamos un departamentito, pequeño, modesto, pero era nuestro. Dividíamos todo, absolutamente todo, 50 y 50. Esa fue la regla desde el primer día. La renta, 500 pesos cada uno. La luz, mitad y mitad. El agua, mitad y mitad. Todo. Yo ganaba bien. Tenía un sueldo decente y excelentes prestaciones. Seguro médico de primer nivel. Él también trabajaba, pero ganaba menos que yo. Aún así, dividíamos todo a la mitad, siempre, sin excepciones. Incluso cuando él empezó a ganar más que yo años después, seguimos dividiendo todo 50 y 50. Para entonces yo trabajaba en un banco estadounidense. Mi sueldo había aumentado considerablemente, pero el de él había aumentado aún más. Él ganaba el doble que yo, después el triple, pero seguíamos dividiendo todo a la mitad. Nunca me regaló nada. Y cuando digo nada es nada. Ni flores para mi cumpleaños, ni chocolates para San Valentín, nada. Nunca pagó una cena solo porque sí. Cuando viajábamos, yo pagaba mi parte. Cuando salíamos a cenar, dividíamos la cuenta. Mi ropa, mis zapatos, mi maquillaje, todo lo pagaba yo con mi dinero. Él usaba mi seguro médico porque era mejor que el suyo. Iba con mi dermatólogo cuando le salían granitos en la cara. Yo le pagaba las consultas. Le compraba los productos que le recetaba. Le preparaba sus comidas especiales cuando estaba a dieta. Le planchaba sus camisas para el trabajo porque él no sabía planchar. Le organizaba su closet como si fuera un arco iris. Todo perfectamente ordenado por colores. Llenaba el congelador de comida casera. Pasaba los domingos cocinando. Hacía 5 platillos diferentes. Los ponía en contenedores individuales. Los etiquetaba con la fecha, para que él solo tuviera que sacar lo que quisiera comer cada día. Hacía todo eso porque pensaba que así demostraba mi amor. Porque pensaba que cuidar de alguien significaba hacer todo por esa persona. Pero nunca me preguntó si yo estaba cansada. Nunca me ofreció cocinar él para que yo descansara. Nunca me sorprendió con un masaje después de que yo pasara todo el día limpiando. Nunca notó cuando estaba exhausta. O si lo notó, no le importó. Pasaron 5 años de novios. Y decidimos casarnos. Nos comprometimos. Fuimos a una joyería y escogimos nuestros anillos. Yo pagué el mío. Él pagó el suyo. Mitad y mitad. Empezamos a planear la boda. Empezamos a ahorrar. Los dos. Nos casamos en enero del 2008. Fue una boda hermosa. Exactamente como la había soñado. 350 invitados. El vestido que yo quería. La iglesia donde me había bautizado. Un pastel de 35 kilos. Los familiares de mi papá que vivían en el interior del país rentaron una van para venir a la Ciudad de México. Fue perfecto. La ceremonia fue emotiva. Yo lloré. Mi mamá lloré. La fiesta fue en un salón bonito. Contraté a los mejores taqueros de la colonia. La música estuvo increíble. Todos bailaron. Todos se divirtieron. Esa noche, después de la fiesta, llegamos a nuestro departamento y nos dimos cuenta de que ninguno de los dos tenía la llave. Tuvimos que regresar a casa de mis papás, todavía vestidos de novios. Todos se rieron. Al día siguiente la familia se reunió de nuevo para seguir festejando. Esa noche nos fuimos de luna de miel. Fuimos a Porto de Galinas en Brasil, un lugar hermoso. Habíamos ahorrado durante meses para ese viaje. Nos quedamos en un hotel modesto pero limpio. Caminamos por la playa todas las noches. Hablamos de nuestros sueños, de nuestro futuro. Fue hermoso. Y cuando pienso en eso ahora,
Me pregunto en qué momento todo cambió. Los primeros años de matrimonio transcurrieron rápido. Trabajábamos, salíamos con amigos, viajábamos de vez en cuando. Yo seguía dividiendo todo 50 y 50. Seguía siendo la que limpiaba la casa, la que cocinaba, la que lavaba, la que planchaba. Él trabajaba y jugaba videojuegos, muchos videojuegos, y eso me molestaba. Llegaba del trabajo cansada y me ponía a hacer todo. Mientras tanto él se sentaba frente a la computadora, se ponía sus audífonos, y se perdía en su mundo virtual por horas. Yo cocinaba sola, comíamos, él volvía a la computadora, yo lavaba los trastes sola, yo limpiaba, y él seguía ahí, sentado, con los ojos pegados a la pantalla. A veces le decía, oye, ¿me ayudas con algo? Y él respondía sin voltear, ahorita, déjame terminar esta partida. Y esa partida se convertía en 2, en 3, y yo terminaba haciendo todo sola. Le reclamaba, por supuesto que le reclamaba, y él se enojaba. Me decía que exageraba, que él trabajaba duro y merecía descansar, que yo era muy exigente, muy controladora, y yo me quedaba callada, porque no quería ser esa esposa regañona. Pero estar casada con alguien que prefiere estar en un mundo virtual a estar contigo es una de las formas más profundas de soledad que existen. A los 5 años de casados, quedé embarazada, y mi vida cambió para siempre. No lo planeamos. Yo no me sentía lista. Tenía 31 años y seguía pensando que necesitaba más tiempo. Descubrí que estaba embarazada el día que murió un tío de él. Me desperté con un dolor raro en la espalda. Mi periodo estaba atrasado 3 días. Fui al hospital sola porque él estaba ayudando con el funeral. La doctora me hizo un análisis de sangre. Cuando volvió, entró con una sonrisa. Felicidades, estás embarazada. Y yo empecé a llorar, no de felicidad, de miedo. Ella me miró confundida. ¿Por qué lloras? No eres una niña, estás casada, tienes un buen trabajo. Pero yo lloraba porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no saber cómo ser mamá. Cuando llegué a casa a decirle, él se puso feliz, muy feliz. Llamó a su mamá de inmediato. Llamamos a mis papás. Llamamos a nuestros amigos. Y esa misma noche nuestra casa estaba llena de gente celebrando. Y yo seguía en shock, sin poder procesar lo que estaba pasando. El embarazo fue tranquilo. No tuve náuseas. No tuve antojos raros. Solo quería chupar limón. Trabajé hasta el último día. Preparé el cuarto del bebé con tanto amor. Hice las invitaciones del baby shower a mano. Mi hijo nació en abril. Parto natural, como yo quería. Fue largo, fue agotador, fue doloroso. Llegué al hospital a las 5 de la mañana. Pasaron las horas. 5, 6, 7, 12, 3 de la tarde. Y nada. Finalmente a las 5:30 de la tarde, después de más de 12 horas, mi hijo nació. Escuché su llanto y empecé a llorar yo también. Era perfecto. Los primeros días en casa fueron un ajuste enorme. Tuve un poco de depresión postparto. Baby blues. Lloraba por todo, por nada. Miraba a mi bebé y lloraba pensando, no sé si puedo hacer esto. Tuve problemas para amamantar. Me dolía tanto, pero no quería rendirme. Y finalmente mi cuerpo se adaptó. Logré amamantarlo durante 8 meses. Mi hijo era tranquilo. Dormía toda la noche desde muy pequeño. Nunca tuvo cólicos. Era un bebé perfecto. A los 6 meses empezó a ir a la guardería porque yo tenía que volver a trabajar. Y cada mañana cuando lo dejaba, se me partía el corazón. Lloraba en el coche de regreso al trabajo, todos los días, hasta que me acostumbré. Cuando mi hijo nació, algo cambió en él, en mi esposo. Era como si de repente se diera cuenta de que teníamos responsabilidades reales, que necesitábamos dinero, seguridad, un futuro sólido. Cuando hicimos cuentas y vimos que no teníamos prácticamente nada ahorrado, él entró en pánico. Decidió que la única forma de lograrlo era estudiando más. Empezó a estudiar todo el tiempo. Hizo un intercambio en Canadá, 3 meses. Yo lo apoyé completamente. Me quedé sola con nuestro hijo que apenas tenía 2 años. Sola, trabajando, cuidando a un niño pequeño. Fue difícil. Y para colmo, justo en esos meses hubo una crisis de agua terrible en la Ciudad de México. Tuve que comprar garrafones. Cargaba garrafones de 20 litros escaleras arriba con un niño de 2 años agarrado de mi mano. Exhausta, sola, pero lo apoyé, porque siempre lo apoyaba. Siempre ponía sus sueños primero. Cuando volvió, casi de inmediato empezó con otro proyecto. Quería hacer una maestría, un MBA. Yo le dije que sí, por supuesto que sí, y lo apoyé durante 2 años completos. 2 años en los que él prácticamente no estuvo presente en casa. Llegaba del trabajo, comía rápido, se encerraba a estudiar. Los fines de semana tenía clases todo el día, y yo mientras tanto hacía todo. Trabajaba tiempo completo, cuidaba a nuestro hijo, cocinaba, limpiaba, pagaba las cuentas, iba a las juntas de la escuela. La gente preguntaba, ¿y tu esposo? Y yo respondía con una sonrisa, está estudiando, está en el MBA. Y yo defendía, claro que trabaja tiempo completo y estudia. Yo lo apoyo, porque pensaba que todo lo que yo hacía por él lo hacía por nosotros. Después del MBA vino algo más, siempre había algo más.
Empezó a estudiar sobre inversiones. Se obsesionó completamente. Compraba libros, tomaba cursos, hablaba de acciones, de fondos, de criptomonedas, todo el tiempo. Y yo lo escuchaba orgullosa. Su carrera despegó. Empezó a ganar más dinero, mucho más dinero. Cambió de empresa. Cada cambio venía con un aumento sustancial. De repente ganaba el doble que yo, después el triple. Su sueldo se multiplicó en unos cuantos años, mientras el mío se mantuvo más o menos estable. Pero aún así, aun cuando su sueldo era 3 veces el mío, seguimos dividiendo todo 50 y 50. No importaba que él ganara mucho más. No importaba que yo apenas llegara a fin de mes después de pagar mi parte. 50 y 50. Como siempre. Era lo justo, decía él. Y lo peor es que él nunca me regaló algo. Para mi cumpleaños, nada. Me daba dinero y me decía, cómprate lo que quieras. Para el Día de las Madres, nada. Para San Valentín, nada. Para nuestro aniversario, nada. Cuando viajábamos, yo pagaba mi parte de todo. Cuando salíamos a cenar, dividíamos la cuenta. Siempre. Mi ropa, mis zapatos, todo lo compraba yo. Él nunca me ofreció regalarme algo. Nunca me sorprendió. Nunca me consintió. Y yo no me quejaba, porque pensaba que así era el matrimonio. Pero mientras tanto, yo sí lo cuidaba a él. Él usaba mi seguro médico. Cuando le salían granitos, iba con mi dermatólogo. Yo pagaba. Cuando decidió bajar de peso, iba con mi nutricionista. Yo pagaba. Y yo era la que preparaba toda esa comida especial. Le planchaba sus camisas todos los domingos. Le organizaba su closet de manera obsesiva. Todo por colores. Pasaba los domingos cocinando. Hacía 5, 6 platillos diferentes. Los organizaba en el congelador para que él solo tuviera que sacar y calentar. Yo hacía todo eso porque pensaba que así demostraba mi amor. Pero nunca me preguntó qué necesitaba yo. Nunca me preguntó qué quería yo. Nunca le importó. Pasaron los años así, yo dando, él recibiendo. Y un día decidimos dar otro paso grande. Queríamos comprar un departamento más grande. Nuestro hijo estaba creciendo. Necesitaba más espacio. Al lado de donde vivíamos había un terreno vacío. Y finalmente empezaron a construir un edificio nuevo. Fuimos de inmediato. Vimos los planos. Quedamos enamorados. Era perfecto. 3 recámaras, 2 baños, cocina grande, terraza, todo lo que queríamos. Habíamos ahorrado, los dos, durante años. Y además él había empezado a invertir. Tenía acciones, tenía fondos. Y cuando sumamos todo, teníamos suficiente. Firmamos el contrato, dimos el enganche. La construcción iba a tardar 2 años. 2 años de esperar, de soñar, de planear. Vendimos nuestro departamento cuando estábamos a 6 meses de que terminara la construcción del nuevo. Rentamos otro temporal. Y entonces llegó la pandemia. COVID 2020. De repente estábamos todos en casa, todo el tiempo, trabajando desde casa. Mi hijo tomando clases en línea. Los 3 encerrados 24 horas al día. Pero estábamos bien, sorprendentemente bien. Cocinábamos juntos más que antes. Veíamos películas juntos. Jugábamos juegos de mesa. Éramos una familia. Y yo pensaba, esto es bueno. Esto nos está uniendo. Claro que discutíamos. Yo le pedía que me ayudara más con las tareas de la casa, y él se enojaba. Yo le pedía también que pasara menos tiempo en su computadora jugando videojuegos. Pero eran discusiones normales. Nada que me preocupara. Él seguía siendo buen papá, muy buen papá. Jugaba con nuestro hijo. Le ayudaba con sus tareas. Salían a caminar juntos. Todos los jueves jugaba fútbol con otros papás y luego iban a cenar. Mi hijo iba con él. Era su tiempo de padre e hijo. El departamento nuevo finalmente estuvo listo. En diciembre del 2022, 2 años y medio después de haberlo comprado. Contratamos una arquitecta para diseñarlo. Quedó hermoso, exactamente como lo habíamos soñado. Mi hijo eligió como quería su cuarto. Nosotros elegimos cada detalle del resto: los pisos, los muebles de la cocina, la sala, el comedor, la recámara principal, el baño, la terraza. Mi papá, que trabajaba en construcción, nos ayudó con algunas cosas. Estaba emocionadísimo. Hablaba de ese departamento con todos. Gastamos tanto dinero en hacer ese lugar perfecto. Cada peso que habíamos ahorrado se fue en eso. Compramos electrodomésticos nuevos. Compramos una tele enorme. Muebles para cada espacio. Cuando finalmente estuvo listo y entramos por primera vez, nos quedamos parados sin poder creer que era nuestro. Mi hijo corrió por todos lados gritando de emoción. Nosotros nos abrazamos con lágrimas en los ojos. ¿Lo logramos?, le dije. Sí, lo logramos, respondió, y en ese momento yo no tenía idea de que en 15 días mi vida se iba a destruir completamente. Nos mudamos en diciembre, una semana antes de Navidad. Pasamos la Navidad en casa de mis papás. Año Nuevo lo decidimos festejar en nuestro nuevo departamento. Invitamos a nuestros papás, a mi hermana. Era algo íntimo. Él hizo una parrillada. Pasamos la medianoche juntos, con buenos deseos para el Año Nuevo. Al día siguiente fuimos a comer a casa de unos amigos, los padrinos de nuestro hijo. Y recuerdo que en esa comida él dijo algo que todavía me duele recordar. La familia es lo más importante para mí. Mi familia lo es todo. No hay nada más importante que mi esposa y mi hijo. Todos lo miraron emocionados. Yo lo miré también con amor pensando, así es, somos una familia,
estamos juntos, nos amamos. Apenas 2 años antes, su hermano se había divorciado, y la forma en que él criticó a su hermano fue despiadada. Ese güey está bien pendejo. ¿Cómo va a abandonar a su familia? La familia es sagrada. Un hombre de verdad no abandona a su familia. Yo escuchaba eso y pensaba, qué suerte tengo de tener un esposo con estos valores. Qué ingenua fui, porque ese mismo hombre estaba a punto de hacer exactamente lo mismo. Estaba a punto de destruir nuestra familia. Ya había conocido a alguien más. Ya estaba viviendo una doble vida. Ya nos estaba traicionando. Y yo no tenía idea de lo que estaba por venir. Después de Año Nuevo empezó a comportarse extraño. Muy extraño. Ya no me hablaba como antes. Ya no era cariñoso. Se volvió distante, frío, como si yo fuera un arúmat y no su esposa. Pasaba más tiempo que nunca en su computadora. Salía a caminar más seguido. Antes salía media hora. Ahora salía hora y media. 2 horas. Y yo le creía. Un día me dijo que tenía que trabajar el sábado. Una instalación importante en los servidores de la empresa. Ese día se arregló más de lo normal. Se bañó. Se puso perfume. Ropa linda. Una camisa que yo no conocía. Para ir a trabajar un sábado. Para estar en una sala de servidores. Yo lo vi y algo dentro de mí se movió. Algo no cuadraba. Cuando cerró la puerta, algo me impulsó a moverme. Fui a nuestro cuarto, abrí su closet, busqué su mochila. La encontré escondida detrás de unas cajas. Adentro había cosas que no tenían sentido. Una camisa nueva, todavía con la etiqueta, 500 pesos. Su estuche de lentes, un cepillo de dientes, desodorante y 500 pesos en efectivo. Todo empacado, como si fuera a quedarse en algún lado. No dije nada, pero ya sabía. En mi interior ya sabía que algo estaba pasando. Se fue en Uber. Yo lo acompañé hasta la puerta. Lo vi irse. 20 minutos después sonó el teléfono. Mi mamá contestó. Era mi suegra. Ya llegó. ¿Quién? Preguntó mi mamá. Él dijo que venía para acá. Mi mamá me miró. No, no ha llegado. Empecé a llamarlo a su celular. No contestaba. Mandé mensajes. No respondía. 1 hora después mi suegra volvió a llamar. Ya llegó. Estuvo ahí 5 minutos. Y se fue otra vez. Yo seguía llamándolo. Nada. Hasta el día siguiente que llegó a casa. Llegó como a las 2 de la tarde. Con cara de cansado. Con ojeras. Con la ropa arrugada. Con olor a perfume de mujer. Vi su camisa. Tenía manchas. Brillos. Como rímel corrido. Revisé su mochila cuando se fue a bañar. El dinero ya no estaba. La camisa nueva tampoco. El cepillo de dientes estaba mojado, usado. Todo tenía sentido. O mejor dicho, todo dejaba de tener sentido. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que lo detuvieron en un retén, que la instalación se complicó, que terminaron hasta las 3 de la mañana, que había bebido unas cervezas después, que se fue a dormir a un hotel. Mentiras, todo mentiras. Pero yo quería creerle. Unos días después me dijo algo que me sorprendió. Ya no necesitas lavar mi ropa. Voy a aprender a usar la lavadora. Él nunca había lavado ropa en su vida, y de repente quería aprender. ¿Por qué? Yo sabía que era culpa, que no soportaba que yo siguiera cuidándolo mientras él me engañaba. También me dijo, ya no tienes que cocinar para mí, voy a aprender a hacerlo yo mismo. Le dije, nunca hice esto por obligación, lo hice por amor. No respondió. Una semana después teníamos una reunión con la arquitecta. Él fue grosero conmigo durante toda esa reunión. Me interrumpía cuando hablaba. Decidía cosas sin preguntar. Cuando ella se fue, le reclamé, no me respondió nada coherente, solo dijo que estaba estresado, otra vez culpándome a mí, y entonces pasó algo que cambió todo. Me despidieron del banco estadounidense donde llevaba 17 años trabajando. Lloré mucho. Cuando llegué a casa a decirle, lloré en sus brazos, y él me abrazó, me consoló. No te preocupes, estamos bien económicamente, tenemos ahorros, tenemos inversiones, tómate tu tiempo, descansa un poco, todo va a estar bien. Yo estoy aquí. Me sentí aliviada, segura. Qué tonta fui, porque en realidad él estaba feliz de que perdiera mi trabajo, feliz de que dependiera de él, porque una esposa sin trabajo es una esposa que no tiene opciones, que no puede irse, que tiene que aguantar. Pasaron los meses, yo sin trabajo, buscando pero sin encontrar, y mientras tanto vivía de mi liquidación, y seguía pagando mi parte de todo, 50 y 50, la mitad de la hipoteca, la mitad de todo, aunque yo no tuviera ingresos, aunque mi dinero se estuviera acabando. Hasta que un día en diciembre, casi un año después, le dije, se acabó mi dinero, ya no tengo nada, a partir de ahora vas a tener que pagar todo tú. Él me miró, no dijo nada, pero algo cambió en su mirada, algo oscuro, como si en ese momento yo hubiera dejado de ser su igual, como si me hubiera convertido en una carga. Una semana después, una semana antes de Navidad,
Me dijo que tenía un evento en su trabajo. Salió bien arreglado, con ropa nueva, y no volvió esa noche. No volvió en toda la noche. Le mandé mensajes. No respondió. Al día siguiente le mandó un mensaje a nuestro hijo. No a mí. El papá no va a llegar a dormir hoy. Tuve que trabajar toda la noche. Te veo mañana. Y yo ahí, desesperada, sin saber dónde estaba mi esposo. Ese día hice algo que cambió todo. Entramos a su correo electrónico. Teníamos un iPad con todas sus cuentas conectadas. Nunca lo había revisado antes. Siempre confié, pero ese día algo me impulsó a hacerlo. Abrí su correo y encontré un correo de confirmación de una joyería, Vivara. Compra realizada el 5 de enero. Un anillo, oro blanco, con diamantes, 8,000 pesos. Mi mundo se detuvo. Un anillo. Le compró un anillo a alguien. Y no era para mí. Seguí buscando. Abrí la app del telepeaje. Y ahí estaba. Registros de viajes. A una ciudad del interior. A horas de distancia. Había ido ahí varias veces. Los fines de semana. Cuando decía que trabajaba. Mentiras. Todo mentiras. Abrí su Instagram. Y entonces la vi. Una cuenta que no reconocí. Una mujer joven, bonita, con fotos en la playa, en restaurantes. Y algo dentro de mí hizo clic. Es ella. Revisé sus historias. Y ahí estaba. Una foto de un brindis. 2 copas de vino. Solo se veía una mano sosteniendo una copa. Una mano de hombre. Con un reloj que yo conocía perfectamente. El reloj que yo le había regalado 3 años atrás. La descripción decía: celebrando con mi amor. Ella lo llamaba mi amor, y él estaba ahí, con ella, mientras yo estaba en casa pensando que trabajaba. Seguí revisando. Encontré más, muchas más señales. El restaurante cerca de casa. Ella había estado ahí, con él. Un café a 3 cuadras de nuestro edificio. Ella publicó un video desde ahí. El día que él dijo que iba a salir a correr. Estaba con ella, a 3 cuadras de nuestra casa. Se estaba burlando de mí. Empecé a llamarlo desesperada. No contestaba. Llamé a mi suegra llorando. Ella me dijo que ella también estaba llamando, que tampoco le contestaba. Pasé toda esa noche despierta, llorando, temblando, viendo esas fotos una y otra vez. Al día siguiente llevé a mi hijo a la escuela actuando como si todo estuviera bien. Él llegó como a las 2 de la tarde. Se veía cansado. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que bebió demasiado en el evento, que no podía manejar, que se quedó en un hotel. Mentiras. Le pregunté en qué hotel. No me quiso decir. Se enojó. ¿Para qué quieres saber? No confías en mí. Eres demasiado intensa, demasiado controladora. Por eso estamos como estamos. Y ahí estaba otra vez, culpándome, haciéndome sentir que yo era el problema. Pero esta vez yo tenía pruebas. Esta vez yo sabía la verdad. Los días siguientes fueron un infierno. Él entraba y salía de la casa como si nada. Ya no dormía conmigo. Se iba a la otra recámara. Ya no me hablaba. Ya no comía lo que yo cocinaba. Se iba temprano. Llegaba tarde. Y yo ahí, en ese departamento enorme que habíamos diseñado juntos, sintiéndome más sola que nunca. Un día llegó con un hombre a la casa, sin avisar. Este es un agente de bienes raíces. Me dijo, va a tomar fotos del departamento. Vamos a ponerlo en venta. Así nomás, sin preguntarme. El agente empezó a recorrer el departamento, tomando fotos. Y yo ahí parada viendo cómo un extraño fotografiaba mi vida. Cuando se fueron, le grité, ¿cómo te atreves a traer a alguien aquí sin decirme? Esta es mi casa también. Me miró con esa mirada fría. Necesitamos dividir los bienes. Tú necesitas encontrar un lugar para ti. Tienes 30 días. Pero yo no tengo trabajo. No tengo dinero. ¿A dónde voy a ir? Ese es tu problema, no el mío. Ya no eres mi responsabilidad. Esas palabras. Ya no eres mi responsabilidad. Después de 15 años de matrimonio, después de todo lo que yo había hecho por él, de repente ya no era su responsabilidad. Estaba sola, completamente sola. Y entonces llegó ese martes. El martes que cambió todo. El martes en que descubrí la verdad completa. Yo estaba en casa tratando de hacer un curso online. Él estaba en casa también, trabajando supuestamente. En un momento se levantó, dijo que iba al baño. Se llevó su celular. Por supuesto que se lo llevó. Entró, cerró la puerta. Yo seguí con mi curso, pero no podía concentrarme. Algo dentro de mí me decía que me levantara. Me levanté, caminé hacia el baño. La puerta estaba cerrada, pero había un espacio pequeño en la parte de abajo. Tomé mi celular, abrí la cámara, lo puse en modo video y lo deslicé por debajo de la puerta. Lo que vi me destruyó. Él estaba en la ducha, desnudo, con el agua cayendo sobre él, pero no estaba solo. Su teléfono estaba apoyado en la ventana, en videollamada, y en la pantalla había una mujer. Ella, joven, bonita, sonriendo, viéndolo, y él la veía a ella, con una sonrisa que yo no le había visto en meses, con una mirada que ya no me dirigía a mí, y le hablaba, le decía cosas. Te extraño, te necesito, quiero ver, y entonces lo dijo 3 veces. Te amo, te amo, te amo, mi esposo, diciéndole a otra mujer que la amaba, mientras se bañaba en nuestra casa, en nuestro baño, con el agua que yo pagaba, y detrás de él,
perfectamente visible, estaba mi bata rosa. Ella podía verlo. Sabía exactamente dónde estaba él. Y no le importaba. Seguí grabando. Mis manos temblaban. Lágrimas corrían por mi cara. Pero seguí grabando. Porque sabía que lo necesitaba. Grabé tal vez 2 minutos. Y entonces saqué el celular. Me fui a mi cuarto. Me senté en la cama. Y vi el video otra vez. Y otra vez. Tratando de aceptar que mi matrimonio había terminado. Cuando salió del baño, actué normal. No dije nada. Solo le pregunté con voz tranquila: ¿estuvo bueno tu baño? Me miró extraño. Sí. ¿Por qué? Por nada. Y siguió caminando, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de decirle a su amante que la amaba. 2 días después, el 3 de febrero del 2023, llegó con sus maletas empacadas. 2 maletas grandes, llenas de su ropa, de sus cosas, sus trajes, sus camisas que yo había planchado, sus perfumes, su computadora. El coche obviamente también era suyo. Todo. Se llevó todo lo que era importante para él. Y nos dejó. Antes de irse, entró a mi cuarto. Yo estaba acostada. No podía levantarme. Había perdido tanto peso que parecía un fantasma. 50 kilos. 10 kilos menos en 2 meses. ¿Puedo darte un abrazo?, preguntó, como si tuviera derecho. No respondí. Me quedé ahí, inmóvil. Y él entendió. Se fue al cuarto de nuestro hijo. Me voy, le dijo, así, sin más explicación. Mi hijo lo miró. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Y él se fue, cerró la puerta, y se fue. Así nomás, después de 15 años de matrimonio, y nos dejó solos. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Mi hijo entró en una crisis terrible. Lloraba todas las noches. Dormía abrazado al álbum de fotos de cuando éramos una familia. Empezó a hacerse pipí en la cama, algo que nunca había hecho. Y ahora, a sus 9 años, se hacía pipí en la cama cada noche, porque su mundo se había destruido. Yo también estaba destruida, completamente destruida. No comía, no dormía. Cuando cerraba los ojos veía el video. Lo veía a él diciéndole a ella que la amaba. Bajé a 48 kilos. Mi ropa me quedaba enorme. Me veía en el espejo y no me reconocía. No tenía dinero. Él me había dejado una tarjeta adicional con un límite de 900 pesos al mes. 900 pesos, para todo. La pensión alimenticia que finalmente me obligaron a pagar cubría apenas la colegiatura de nuestro hijo. Y él no pagaba nada adicional. Nada. Ni el gas, ni la luz, ni el teléfono. Todo estaba a mi nombre. Y yo no tenía dinero para pagarlas. Empezaron a llegar los recibos con amenazas de corte. Un día estaba cocinando para mi hijo. Y de repente el gas se apagó. Así nomás. Llamé a la compañía de gas. Señora, su servicio fue suspendido por falta de pago. Colgué, me senté en el piso de la cocina y lloré porque no tenía gas, porque mi hijo iba a llegar de la escuela con hambre y yo no iba a poder darle comida caliente. Calenté el arroz a medias en el microondas. Esa noche no pudo bañarse con agua caliente. Calenté agua en el microondas, vasito por vasito. Tardé 1 hora. Mi hijo lloraba. Tenía frío. Yo también lloraba mientras lo bañaba. Al día siguiente cortaron la televisión. Mi hijo quiso ver sus caricaturas. Pantalla negra. Servicio suspendido. Más mentiras, porque no tenía dinero para pagar. Mientras tanto, mientras yo no tenía gas para cocinar, mientras mi hijo y yo vivíamos con 900 pesos al mes, él estaba gastando 30,000 pesos mensuales en restaurantes. Con ella. Lo sé porque después, cuando finalmente logré acceder a los estados de cuenta, vi todo. Cada cargo, cada restaurante, cada hotel, cada regalo. Mientras yo no tenía gas, mientras mi hijo se bañaba con agua fría. Él estaba llevándola a los mejores restaurantes de la ciudad, comprándole joyas, con nuestro dinero, con el dinero que habíamos ahorrado juntos. Porque yo, idiota de mí, confié, puse todo a su nombre, todas las inversiones, todas las cuentas, porque yo confiaba en él, y ahora no tenía acceso a nada. También descubrí que esa mujer no era una desconocida. Habían estudiado juntos cuando eran niños, en primaria. Habían sido compañeros de clase. Después cada quien tomó su camino. Ella se quedó en ese pueblo del interior. Él se vino a la ciudad. Perdieron contacto durante 30 años, hasta que se reencontraron, y empezaron a hablar, y de hablar pasaron a verse. Ella vivía en el interior, a 4 horas de la ciudad de México, pero su familia vivía aquí, a 10 minutos de la casa de mi suegra. Y ahí fue donde empezaron a verse, en casa de la familia de ella. Y lo del día en la nevería, lo que mi hijo me contó meses después. Resulta que no fue casualidad. Él la llamó ese día, le dijo que fuera, que quería presentarle a su hijo. Ella vino desde el interior, 4 horas de viaje, para conocer a mi hijo, y la presentó como una vieja amiga de la escuela. Pero la verdad es que ya estaban juntos, y usó a mi hijo, usó a nuestro hijo para avanzar su relación con ella. Y eso es algo que nunca voy a poder perdonar. Mi hijo se dio cuenta después, cuando vio una foto de ella en casa de su papá, y la reconoció. Mamá, es ella, es la señora de la nevería. Sí, mi amor,
es ella. Y mi hijo entendió. Entendió que su papá le había mentido, que lo había usado. Intenté conseguir trabajo. Desesperadamente. Mandé cientos de currículums. Algunas veces me llamaban para entrevistas. Hubo una que parecía prometedora. Todo iba bien. Hasta que me preguntó sobre mi familia, sobre mi situación personal. Y algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar. Ahí mismo, en la oficina. No pude controlarme. Sabía que todo había terminado. Que no me iban a llamar. Seguían llegando facturas. Pedí dinero prestado. A mis papás. A mis amigas. Pequeñas cantidades. Para sobrevivir. Mi papá me ayudaba cuando podía. Pero él tampoco tenía mucho. Era trabajador de construcción. Y así fui sobreviviendo. Día a día. Peso a peso. Deuda a deuda. Hundiéndome cada vez más. Mi hijo también estaba hundiéndose. Además de hacerse pipí en la cama, empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, llorando. Empezó a tener ataques de ansiedad. Lo llevé con una psicóloga. Empezó terapia. 500 pesos la sesión, que yo no tenía, pero que conseguía como podía. La psicóloga me dijo que era grave, que mi hijo tenía depresión infantil, ansiedad severa, estrés postraumático. Me dijo que necesitaba psiquiatra también, que probablemente necesitaría medicamentos. Lo llevé con un psiquiatra infantil. Me recetó 2 medicamentos. Costaban 800 pesos al mes, pero los compré, porque mi hijo los necesitaba. Intenté comunicarme con él para decirle que nuestro hijo estaba mal, que necesitaba más dinero para sus tratamientos. Le mandé mensajes. No respondió. Le llamé. No contestó. Silencio absoluto. Cuando venía a recoger a nuestro hijo para sus visitas, tocaba el timbre. Se quedaba esperando abajo. Mandaba a nuestro hijo a bajar solo. No subía. No me veía. Un día bajé yo para hablar con él. Me vio bajar y se metió al coche. Cerró la puerta. Se puso los audífonos. Fingió que no me veía. Toqué la ventana. No abrió. Se quedó ahí ignorándome. Hasta que nuestro hijo bajó. Y se fue. Mi hijo no quería ir con él. Cada vez que era su fin de semana, mi hijo lloraba. Decía que no quería ir. Yo le decía que tenía que ir, que su papá lo quería ver. Y me partía el corazón. Un día mi hijo se negó completamente. Se encerró en su cuarto. No quiero ir. No voy a ir. Yo le expliqué. Le rogué. Nada. Llegó la hora. Su papá llamó. Ya estoy abajo. Fui al cuarto de mi hijo. Lo encontré escondido en su closet, hecho bolita, llorando. Mi amor, por favor, tienes que ir. No quiero ver. ¿Por qué? Porque él nos dejó. Porque ya no nos quiere. Porque tiene otra familia. Esas palabras de mi hijo de 9 años me destruyeron. Bajé sola. Le dije a mi ex que nuestro hijo no quería bajar. Él se enojó. Se puso furioso. Esto es tu culpa. Le estás metiendo cosas en la cabeza. Llamó a su mamá. Mi suegra llegó. Subió. Intentó convencer a mi hijo. Mi amor, tu papá te quiere ver. No quiero. Mi suegra bajó. El niño no quiere bajar. Y entonces mi ex tomó la peor decisión posible. Llamó a la policía. Llegaron 2 patrullas, 4 policías, para sacar a un niño de 9 años de su casa por la fuerza. Subieron. Pasaron al cuarto de mi hijo. Mi hijo al verlo se asustó todavía más. Empezó a gritar. No me voy a ir. No me pueden obligar. Los policías intentaron razonar con él. Mi hijo lloraba, gritaba, se aferraba a mí. Los policías me miraron. Señora, tiene que ayudarnos, o vamos a tener que sacarlo por la fuerza. Intenté calmar a mi hijo. Mi amor, tienes que ir. Solo este fin de semana. No, mamá, no me dejes ir. Pero no hubo más opción. Los policías lo tomaron de los brazos, lo cargaron, lo sacaron del cuarto, lo bajaron las escaleras. Mientras él gritaba, lloraba, pateaba, me llamaba, mamá, mamá, no dejes que me lleven. Yo bajé detrás, llorando, viendo cómo se llevaban a mi hijo. Su papá lo subió al coche y arrancó, llevándose a mi hijo que lloraba, que me miraba por la ventana trasera suplicando con los ojos que lo salvara. Y yo no pude hacer nada. Me quedé ahí parada viendo cómo se alejaba el coche, sintiendo que acababan de arrancarme el corazón. Ese fin de semana fue una tortura. No supe nada de mi hijo. Le mandé mensajes. No respondió. Le llamé. No contestó. Su papá tampoco respondía. Pasé todo el fin de semana en mi cuarto sin comer, sin dormir. El domingo en la noche, como a las 9, tocaron el timbre. Era mi hijo, solo. Su papá lo había dejado abajo. Ni siquiera subió. Solo lo dejó en la puerta del edificio. De noche. Y se fue. Mi hijo subió. Traía los ojos hinchados, rojos, destruidos. No me dijo nada. Solo se abrazó a mí y lloró por horas, hasta quedarse dormido en mis brazos. Después de eso, algo cambió en mi hijo. Algo se rompió en el que nunca se volvió a arreglar completamente. Ya no era el mismo niño alegre. Se volvió callado, serio, triste. Dejó de jugar, dejó de reírse, dejó de ser niño. A los 9 años,
mi hijo dejó de ser niño, y yo tampoco era la misma. Algo murió en mí ese día, esa última esperanza que todavía tenía. Porque un hombre que hace eso, un hombre que llama a la policía para sacar a su hijo de su casa por la fuerza, un hombre que ignora el sufrimiento de su hijo, ese hombre no ama, ese hombre no siente, ese hombre no tiene corazón. Descubrí que mi suegra sabía todo, desde el principio. Ella sabía de la otra mujer, y no me dijo nada. Peor aún, me mintió a la cara, porque días antes él había ido de vacaciones con ella, con la amante, a Maragogi, un resort carísimo en Brasil, con ella y con la hija de ella, una semana, mientras le decía a nuestro hijo que tenía que trabajar, mientras me decía a mí que tenía un proyecto importante, y mi suegra lo sabía, porque él se lo contó, y su mamá lo apoyó, justificó todo, dijo que yo tenía la culpa, que yo lo había descuidado, todas mentiras. Él les mintió a ellas también, les contó una historia donde él era la víctima, donde yo era la villana, una historia donde él simplemente se había enamorado de alguien más después de que nuestro matrimonio terminó, no la verdad, que nos traicionó, que mintió, que engañó, que destruyó una familia por egoísmo. Pasaron los meses en esa agonía, hasta que finalmente logré hablar con un abogado, porque sí, yo también empecé terapia, tenía que hacerlo, si no, me habría muerto. Había días en que pensaba que sería más fácil no estar, pero tenía a mi hijo, y mi hijo me necesitaba. El abogado revisó todo, y me dijo la verdad que yo ya sabía pero no quería aceptar. Él se robó la mayoría del dinero. No puedes probar cuánto había exactamente. Todo estaba a su nombre. Tú no tienes prueba de nada. Lo único que puedes hacer es aceptar lo que él ofrezca, o pelear en un juicio que puede tardar años, que te va a costar dinero que no tienes, y que probablemente no vas a ganar. Acepté. Me ofreció una cantidad que yo sabía que era mucho menos de la mitad, pero la acepté, porque necesitaba ese dinero, porque necesitaba salir de ese departamento, pero puso condiciones. Tienes que salir del departamento, tiene que quedar vacío para vender, tienes 30 días, y si quieres llevarte algo de los muebles, tienes que pagar la mitad del valor. Tenía que pagarle a él para llevármelos. Escogí lo mínimo, la cama de mi hijo, mi cama, la refrigeradora, la lavadora, y tuve que pagar hasta la cama de mi hijo. Me cobró la mitad del valor de la cama de su propio hijo. Todo lo demás se quedó ahí. Busqué departamento, encontré uno, pequeño, viejo, sin elevador, tercer piso, pero era lo único que podía pagar. Mi papá aceptó ser mi fiador, y me mudé de un departamento de 120 metros cuadrados nuevo y hermoso, a un departamento de 60 metros, viejo, sin elevador, sin closets. Menos de un año atrás yo tenía todo, y ahora tenía esto, pero era mío, nadie me lo podía quitar. Era mi espacio, mi nuevo comienzo. Metí mis pocas cosas. No tenía closets. Tuve que comprar roperos de plástico baratos. No tenía mesa. Comíamos en la barra de la cocina parados. No teníamos sala, solo las camas, la refrigeradora, la lavadora. Eso era todo. Mi hijo nunca se quejó, nunca dijo: este lugar es feo. Solo me ayudaba a acomodar cosas. Éramos un equipo, él y yo, los dos solos, los dos juntos, los dos sobreviviendo. Me metí a bañar esa primera noche, en ese baño pequeño y viejo, con la regadera que apenas tenía presión, y lloré, pensando en todo lo que había perdido. No el baño, no el departamento, mi familia, mi vida, mi identidad, todo. Pero también pensé que al menos ya no estaba ahí, en ese lugar donde él me traicionó. Ya no estaba ahí, estaba aquí, en este lugar feo y pequeño, pero era mi lugar. Seguí buscando trabajo, con más intensidad, porque el dinero se acababa. Finalmente, después de casi un año de buscar, conseguí una empresa, un puesto decente, un sueldo justo, no tanto como ganaba antes, pero suficiente. Me llamaron una semana antes de Navidad. Empecé 2 días antes de Navidad. Mejor regalo no me pudieron dar. Ese trabajo fue mi salvación. Me dio estructura, me dio propósito, me dio independencia, me dio la capacidad de mantener a mi hijo sin depender de nadie. Trabajé duro, muy duro, y mientras trabajaba, también trabajaba en mí misma. Seguía en terapia cada semana, procesando, sanando, entendiendo, aprendiendo quién era yo más allá de ser esposa, más allá de ser la cuidadora, aprendiendo a valorarme, a respetarme, a entender que merecía más. Una amiga de la universidad me contactó, me dijo: sé que estuviste pasando por un momento difícil, pero creo que tienes mucho que compartir. Quiero que vengas a dar una plática a mis alumnas. Yo doy clases en la universidad. Yo le dije: no sé si pueda, no me siento preparada. Ella insistió: sí tienes, confía en mí. Acepté, preparé mi presentación, y fui. Entré a ese salón lleno de chicas jóvenes, y les hablé, les conté mi historia profesional, y algo pasó, algo se encendió dentro de mí. Esas chicas me escuchaban con atención, con respeto, con admiración, me hacían preguntas inteligentes, y me di cuenta de algo. Yo sí sabía, yo sí tenía experiencia, yo sí tenía valor, y alguien quería escucharme. Alguien me veía como alguien valioso, no como la esposa abandonada, sino como una profesional exitosa. Mi amiga me siguió llamando, me invitó a dar talleres, pagados, y cada taller era otra confirmación de que yo valía. Un día me dijo:
estamos escribiendo un libro sobre secretariado, sobre el rol moderno de la asistente ejecutiva. Me gustaría que escribieras un capítulo. Un libro. Yo, escribir un capítulo de un libro que iba a ser publicado. Me asusté. No soy escritora. Si puedes, me dijo, escribe sobre lo que sabes. Y escribí. Me tomó semanas, dudando de cada palabra, pero lo hice. Mandé mi capítulo, y lo aceptaron. Meses después el libro se publicó. Hubo una presentación. Yo estaba ahí, en el panel con otros coautores, y mi hijo estaba ahí, sentado en primera fila con una sonrisa enorme, aplaudiéndome, orgulloso, tan orgulloso, y yo lo miraba, y pensaba, esto es por lo que sigo, para que él vea que su mamá no se rindió, para que él sepa que somos fuertes, que somos valiosos. Empecé a cuidarme físicamente, emocionalmente, empecé a ir al gimnasio, uno público del gobierno, básico, pero suficiente. Empecé a comer mejor, a cocinar más, subí de peso. De esos 50 kilos horribles subí a 58, mi peso normal, me veía mejor, me sentía mejor, me corté el cabello, un cambio drástico, me lo teñí, me empecé a maquillar de nuevo, me compraba ropa nueva, no cara, pero nueva, bonita, me compré accesorios, aretes más grandes, collares, cosas que nunca usaba antes. Y me miraba al espejo, y veía a una mujer diferente, no la mujer destruida de hace un año, sino alguien nuevo, alguien más fuerte, más segura, más consciente, más valiosa. Mi hijo también iba mejorando, lento, pero mejorando, seguía en terapia, seguía con sus medicinas, pero poco a poco iba sanando. Dejó de hacerse pipí en la cama después de un año, las pesadillas disminuyeron, empezó a sonreír de nuevo, empezó a jugar de nuevo, empezó a hablar más, y yo lo escuchaba con toda mi atención celebrando cada pequeña victoria. Su papá seguía viniendo a verlo cada 15 días, y poco a poco mi hijo dejó de resistirse tanto. Ya no lloraba cada vez, a veces hasta se veía un poco contento de verlo, porque a pesar de todo él amaba a su papá, y yo nunca me interpuse en eso, nunca le hablé mal de su papá, nunca le conté todo lo que me hizo, nunca lo puse en medio, porque eso habría sido dañarlo más, así que lo dejé que tuviera su relación con su papá, aunque doliera, aunque me costara. Un día mi hijo me contó algo, mamá, mi papá tiene otra casa, que es bonita, y hay una señora que vive ahí, es la señora de la nevería, y hay una niña también. Mi papá dice que voy a tener una hermanita. Lo miré sin saber qué decir. ¿Y tú cómo te sientes con eso?, le pregunté. No sé, dijo. Es raro, porque ella no es mi hermana de verdad, pero mi papá la trata como si fuera su hija, y a veces siento que me pone más atención a ella que a mí, porque ella vive con él todos los días, y yo solo lo veo cada 15 días, y no es justo, porque yo lo tuve primero, yo soy su hijo de verdad, no ella. Lo abracé, le dije que entendía, que sus sentimientos eran válidos, que su papá lo amaba, pero por dentro yo hervía, de coraje, de rabia, porque él había formado otra familia, había reemplazado a su hijo con la hija de ella, mientras mi hijo sufría. Él estaba ocupado siendo papá de otra niña, jugando a la familia perfecta con su nueva mujer, con su nueva hija, con su nueva vida, como si nosotros nunca hubiéramos existido. Pasó más tiempo, 1 año, 2 años desde que se fue, y mi vida era completamente diferente. Tenía mi trabajo, tenía mi departamento, modesto, pequeño, pero mío, tenía mis proyectos, seguía dando talleres, escribiendo, contribuyendo, tenía planes, metas, sueños nuevos. Mi hijo y yo viajamos, no mucho, no lejos, pero viajamos. Fuimos a Querétaro, a San Miguel de Allende, a Puebla, escapadas de fin de semana, creando recuerdos nuevos, recuerdos que no incluían a él, solo nosotros dos, mamá e hijo, riendo, disfrutando, viviendo. Y un día me animé grande, junté dinero, ahorré mes tras mes, y compré boletos para salir del país, para ir a visitar a los padrinos de mi hijo que ahora vivían en otro país. Y después iríamos a Nueva York. Yo había estado ahí embarazada de mi hijo 21 años atrás, y quería llevarlo, quería mostrarle esos lugares. Tenía miedo, mucho miedo, viajar sola con un niño a otro país sin hablar muy bien inglés, pero lo hice. Compramos los boletos, hicimos las maletas, y fuimos. El día que llegamos al aeropuerto yo temblaba. ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo hacer esto? ¿Y si algo sale mal? Pero respiré, y seguí. Documentamos, pasamos migración, abordamos, y despegamos. Mi hijo en la ventana emocionado viendo las nubes, y yo viéndolo a él, tan grande, tan maduro, tan fuerte. A pesar de todo, llegamos. Nuestros amigos nos recibieron, nos quedamos con ellos unos días, y después tomamos otro avión a Nueva York. Llegamos de noche, dejamos las cosas, y salimos a caminar a Times Square, con todas sus luces, su gente, su energía. Mi hijo con los ojos enormes. Mamá,
esto es increíble. Lo sé, mi amor, lo sé. Al día siguiente empezamos nuestro tour. Central Park, el lugar donde yo me había tomado fotos embarazada. Busqué el lugar exacto, lo encontré. Saqué la foto vieja. Aquí fue. Me puse en el mismo lugar, mi hijo a mi lado, y pedí a un turista que nos tomara una foto. La misma pose, el mismo ángulo. 21 años después, yo con mi hijo afuera, ya no en mi vientre, sino a mi lado. Alto, hermoso, fuerte, mi hijo, mi razón, mi todo. Seguimos recorriendo la Estatua de la Libertad, el Empire State, el puente de Brooklyn. Comimos pizza, hot dogs, bagels. Caminamos hasta que nos dolieron los pies, pero felices, tan felices. Una noche, cenando en un restaurante italiano pequeño, mi hijo me dijo algo. Mamá, gracias. ¿Por qué, mi amor? Por traerme, por hacer que esto pasara. Sé que no tienes mucho dinero, sé que esto te costó, pero lo hiciste por mí, y yo te admiro mucho. Eres la persona más fuerte que conozco, y cuando sea grande quiero ser como tú, no como mi papá, como tú. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo abracé, le dije que yo también lo admiraba, que él también era fuerte, que había sobrevivido cosas que ningún niño debería sobrevivir, que estaba orgullosa de él, que lo amaba más que a nada en el mundo, y que íbamos a estar bien, siempre, porque nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente, más que suficiente. Regresamos a México, a nuestra vida, a nuestra rutina, pero diferentes, más fuertes, más seguros, con recuerdos nuevos, con la certeza de que podíamos hacer cosas, que podíamos lograr cosas, que éramos capaces, valiosos, completos. Y hoy después de casi 3 años puedo decir que estoy bien, no perfecto, no completamente sanada. Todavía hay días difíciles, días en que me duele, días en que pienso en todo lo que perdí, días en que me enojo, días en que lloro, pero son menos, mucho menos, y son más cortos, más manejables. Hoy tengo un trabajo que me gusta, un sueldo que me alcanza, un departamento pequeño pero cómodo, un hijo que está sanando, que está creciendo, que está aprendiendo a ser feliz de nuevo. Tengo proyectos, tengo metas, tengo sueños, diferentes de los que tenía, pero igual de válidos. Hoy me cuido, me valoro, me respeto, ya no acepto migajas, ya no acepto menos de lo que merezco, ya no permito que nadie me haga sentir que no soy suficiente, porque soy suficiente, siempre lo fui. Él no pudo ver, él no pudo valorar, pero esa es su pérdida, no la mía. Hoy sé que el amor real no destruye, el amor real construye, el amor real respeta, el amor real es honesto, el amor real es recíproco, y todo lo demás no es amor, es otra cosa, dependencia, costumbre, conveniencia, manipulación, pero no amor. Hoy sé que puedo sobrevivir, que puedo salir adelante, que puedo reconstruir mi vida desde cero, que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que tengo recursos que no sabía que tenía, que puedo hacer cosas que pensé que nunca podría. Hoy sé que no necesito a alguien más para estar completa, que yo sola soy suficiente, que mi hijo y yo somos suficientes, que somos una familia pequeña, no tradicional, pero familia llena de amor, de apoyo, de lealtad, de todo lo que importa. Y si algún día, cuando mi corazón esté completamente sanado, conozco a alguien bueno, honesto, que me valore, que me respete, que llegue, bienvenido, pero no porque lo necesite, sino porque elijo compartir mi vida con él, porque elijo sumarle a mi vida ya completa, no porque él venga a completar, porque yo ya estoy completa. Pero también aprendí algo importante, aprendí a desconfiar de ciertas cosas, aprendí a ver señales rojas. Si algún día conozco a alguien que me dice que su ex es una loca, voy a desconfiar, porque yo sé lo que es que te llamen loca, yo sé lo que es que te hagan sentir que tú eres el problema, yo sé lo que es que te manipulen para que dudes de tu propia realidad, y después descubres que no estabas loca, que tenías razón, que te estaban mintiendo, que te estaban engañando, que todo lo que decían de ti era una proyección de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, si alguien me habla mal de su ex, si alguien me dice que ella no lo dejaba ver a sus hijos, si alguien me dice que ella era controladora, manipuladora, celosa sin razón, voy a preguntarme qué hiciste tú, qué les hiciste a ellos, porque tu hijo no quiere ver, porque los niños no dejan de amar a sus padres así nomás sin razón. Algo tuvo que pasar, algo tuviste que hacer, y voy a acordarme de mi hijo llorando, gritando, suplicándome que no lo obligara a irse con su papá, no porque yo se lo pidiera, no porque yo lo manipulara, sino porque estaba lastimado, porque su mundo se había destruido, y voy a acordarme de cómo su papá me culpó. Le dijo a todo el mundo que yo era la manipuladora, cuando la verdad es que yo siempre lo incentivé, siempre le dije a mi hijo que su papá lo amaba, que tenía que darle una oportunidad, y aún así mi hijo no quería, porque el daño ya estaba hecho, porque la confianza ya estaba rota, y eso no se arregla con un fin de semana, no se arregla con regalos, no se arregla fingiendo que nada pasó. Se arregla con tiempo, con paciencia, con terapia, con honestidad, con amor verdadero. Si estás leyendo esto, si estás viviendo algo similar, si tu mundo se está cayendo a pedazos, si no sabes cómo vas a salir adelante,
déjame decirte algo. Vas a salir. No será fácil. No será rápido. Va a doler. Va a doler muchísimo. Va a haber días en que no vas a querer levantar. Días en que vas a pensar que no puedes. Días en que vas a querer rendirte. Pero no lo hagas. Sigue respirando. Sigue caminando. Sigue intentando. Porque vas a salir. Y del otro lado va a haber algo mejor. Algo diferente, pero mejor. Vas a descubrir que eres más fuerte de lo que creías. Que tienes recursos que no sabías que tenías. Que puedes hacer cosas que pensabas imposibles. Vas a descubrir quién eres realmente, más allá de ser esposa, más allá de ser la cuidadora, más allá de ser la que da todo. Vas a descubrir tu valor, tu fuerza, tu capacidad, y vas a aprender a no conformar, a no aceptar menos de lo que mereces, a exigir respeto, honestidad, reciprocidad, amor real. Y si tienes hijos, por favor cuídalos, protégelos, pero no los uses como arma. No hables mal del otro padre frente a ellos. No los pongas en medio. No los obligues a elegir, porque ellos no tienen la culpa. Ellos están sufriendo también. Ellos necesitan tu amor, tu estabilidad, tu fuerza. Y en el proceso de ser fuerte para ellos vas a encontrar tu propia fuerza, tu propia luz, tu propia razón para seguir. Yo la encontré en mi hijo, en mis proyectos, en mi trabajo, en mí misma. Y si yo pude, tú también puedes. Si mi historia te llegó al corazón, si te identificaste, si de alguna forma te ayudó, me gustaría saberlo. Déjame un comentario contándome desde dónde me lees, qué parte de mi historia resonó contigo. Y si tú también has vivido algo similar, si también has sobrevivido traición, abandono, divorcio difícil, comparte, porque nunca sabes quién necesita escuchar que no estás sola, que hay otras personas que han pasado por lo mismo, que han sobrevivido, que han salido adelante, que están del otro lado más fuertes, más sabias, más conscientes de su propio valor. Gracias por acompañarme en este relato. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, no importa qué tan oscura esté tu noche ahora, el sol va a salir de nuevo, siempre sale. Solo tienes que resistir, seguir respirando, seguir creyendo, y un día vas a despertar y vas a darte cuenta de que ya no duele tanto, que ya puedes respirar mejor, que ya puedes sonreír de nuevo, que ya puedes soñar de nuevo. Te lo prometo, porque si yo pude, tú también puedes.